agradecerles la participación, agradecerle a Eva que hoy nos esté acompañando, agradecerle al área de orientación educativa, que siempre es el espacio que también nos ayuda a encaminar algunas discusiones, a Bange, Javier. Y hoy en este encuentro, bueno, eso, tenemos la participación de Eva, que ella es licenciada en comunicación, doctora en comunicación, pero también es profesora titular en medios, en educación con medios audiovisuales. Así que qué mejor especialista para preguntarnos las herramientas en este retorno bimodal que estamos teniendo entre actividades presenciales y actividades virtuales, y nos encuentra ese desafío. Así que bueno, agradecerles. Le dejo la palabra a Marcelo para que inicie este encuentro. Hola, ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes. Qué gusto verlos a todos y a todas. Eva, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta pantalla. La verdad que estamos muy contentos. Para nosotros estas jornadas de ingreso, permanencia y egreso, de alguna manera, bueno, es un punto donde nos encontramos docentes de la facultad a reflexionar sobre distintos aspectos que están relacionados con el tránsito de nuestros estudiantes por la universidad, por la facultad. Las creamos con ese objetivo de poder reflexionar sobre distintos aspectos relacionados con el ingreso de los estudiantes, su permanencia o su tránsito en la facultad, y también, por supuesto, trabajar la última etapa, ¿no? Esa etapa de paso, digamos, hacia su mundo profesional o, bueno, lo que elijan, ¿no? Algunos desarrollan su actividad científica, académica, y otros su actividad profesional. Cuando comenzamos con estas actividades nos habíamos planteado algunos objetivos, y los trabajamos en 2 jornadas previas. En una primera jornada hicimos un diagnóstico, un autodiagnóstico, y en ese autodiagnóstico habíamos detectado, digamos, como un tema importante de tratar el tema de la evaluación, y en las segundas jornadas lo organizamos pensando en eso, ¿no? En pensar cómo estábamos evaluando, cómo nuestros estudiantes sentían que los evaluábamos, cómo nosotros como institución evaluábamos a nuestros estudiantes. Fue también una jornada muy linda con invitados, digamos, fuera de la facultad, y bueno, y después vino la pandemia, y eso revolucionó todo en nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje, totalmente revolucionó todo, aunque habíamos tenido o veníamos teniendo algunas experiencias. ¿Te acordás, Eva? Hace ya unos cuantos años organizamos un taller de Moodle con vos y con otros invitados, porque nos interesaba incorporar el aula virtual más en la práctica, digamos, algo que no lo hacíamos como docentes de la facultad, y organizamos ahí un taller y demás porque teníamos ya algunas inquietudes. Bueno, no hace falta que a ustedes les diga todo lo que nos ha pasado con la pandemia en relación a nuestras actividades, pero el año pasado, a fines del año pasado, como taller preparatorio a estas jornadas, organizamos una actividad y una comisión que estuvo coordinando esos talleres preparatorios, que coordinaba Mara, pero que hay muchos docentes que veo aquí que estuvieron preparando esas actividades. Se organizó una jornada muy linda donde nuestros docentes, o algunos docentes, pudieron compartir experiencias de lo que para ellos fue todo ese tránsito del 2020, 2021 en nuestras actividades, y escuchamos cosas muy novedosas, fue muy bueno. Creo que llegamos a esta instancia de la jornada con una invitada estrella como es Eva para nosotros. La conocemos y conocemos su trayectoria desde hace mucho tiempo, y viene hablando de muchas de las cosas que probablemente vamos a hablar hoy antes de la pandemia, ¿no? Con una seriedad y una calidad muy importante, digamos. Es una referente en nuestra universidad y en el sistema universitario argentino de estos temas. Así que, bueno, la verdad que es un placer que hoy esté aquí, y llegamos, digo, con esta preparación a esta actividad porque gran parte de nuestros docentes, prácticamente todo el grupo de docentes que alcanzo a ver ahora en la pantalla, ya hay muchos que no los alcanzo a ver, pero han participado de las jornadas preparatorias. Con muchos de ellos y ellas he estado conversando durante todo este tiempo, y están muy involucrados en todo este desafío que tenemos. Yo creo que tenemos un gran desafío,
el sistema universitario ha entrado en un proceso, digamos, que necesitamos reflexionar, pero además de reflexionar y tener los diagnósticos, necesitamos acciones concretas, porque también estamos escuchando a nuestros estudiantes, ¿no? Hay también claramente un mensaje que viene de nuestros estudiantes. Entonces, me parece muy oportuno, bueno, esta actividad. Le agradezco muchísimo a todos los que han estado organizando para llegar a este punto. Creo que va a ser una muy buena jornada, porque la construcción del sistema educativo que van a tener que afrontar nuestras universidades, la vamos a tener que construir entre todos y todas estando completamente involucrados en ese proceso. No vamos a poder, cada vez que nos quisieron imponer algo, no funcionó, eso está claro, ¿no? Cada vez que un sistema viene, digamos, empaquetado, no funciona, lo tenemos que construir. Por eso este tipo de actividades me parece muy buenas. Digo, tenemos claramente un mensaje, producto de lo que fue la pandemia y de las demandas que tenemos actuales. Tenemos hoy, por ejemplo, Eva, en nuestra facultad, hemos duplicado nuestra matrícula de lo que teníamos hace 3, 4 años atrás. Pasamos de tener 2.500 estudiantes a 5.000 estudiantes. Y realmente, digamos, si bien estamos muy contentos de tener más estudiantes en un país, como siempre digo, con 40% de pobreza, tener más estudiantes en el sistema universitario, debemos estar contentos por eso. Pero también tenemos que entender que el tipo de educación o el formato o las estrategias educativas que teníamos con la mitad de estudiantes no pueden ser las mismas, porque tenemos la misma infraestructura, el mismo cuerpo docente, digo. Entonces, claramente, eso nos está interpelando que hay cosas que vamos a tener que cambiar, que debemos cambiar, porque además el conocimiento hoy se adquiere de una forma completamente diferente a la que se adquiría hace 40, 50 años. Digo, hay muchos aspectos, digamos, que hoy tenemos que repensar. Así que, bueno, no quiero extenderme más porque lo que queremos es escucharte a vos, no a mí. Agradezco a todo el mundo que esté participando, los que han organizado, pero muy especialmente a vos, Eva, por tomarte, bueno, este tiempo y compartir tus conocimientos y toda tu trayectoria, digamos, en el espacio que tengamos hoy, que sabemos que no va a ser el único. Así que, bueno, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marcelo, bueno, Silvia, Mara, por la invitación. Bueno, para mí también estos espacios son de mucho aprendizaje. No me parece que es momento de que nadie tenga el podio del conocimiento. Me parece, lo primero que querría decirles es eso. Creo que estamos viviendo momentos inéditos. Entonces, quien diga desde la tecnología educativa o desde alguno de esos lugares que sabe qué hacer, me parece que no está siendo muy honesto ni honesta. Creo que frente a lo que viene, es otra etapa. Sí, es otra etapa claramente, pero es otra etapa nueva, no es una vuelta, por muchas razones. Bueno, particularmente ustedes duplicaron los estudiantes, o sea que tampoco en ese sentido, pero no es una vuelta porque las condiciones han cambiado. Entonces, un poco desde allí, me parece que todos los aportes son necesarios, que no hay digamos, los modelos también impuestos muchas veces desde arriba no funcionan, pero para poder tener una alternativa hay que trabajar colectivamente. O sea, estoy segura que este es un momento de mucho trabajo colectivo, de mucho trabajo grupal, de muchos espacios de encuentro y de resolución de decisiones, de políticas académicas y bajando más a las cátedras también, que tienen que implicar la opinión de muchas personas, ¿sí? Es un momento de construcción colectiva del conocimiento y eso realmente me parece que es central. No es demagógico ni mucho menos, es estratégico, ¿sí? Porque las dificultades que tenemos por delante son enormes y además los conocimientos que tenemos o teníamos, inclusive quienes veníamos planteando muchas de estas cosas antes que luego se pusieron tan en evidencia, tampoco podíamos prever semejante transformación y magnitud. Entonces, frente a esa complejidad que nos atraviesa a todas y a todos, la única solución realmente que veo es grupal, es colectiva, es de debate, porque, bueno, entre muchas personas y muchas cabezas se piensa mejor, ¿no?
Y justamente este año estoy bien sorprendida y contenta porque este ya es el tercer encuentro del que participo en facultades, y me parece que es central, ¿sí? Es central el espacio de intercambio, sinceramente, entre colegas y docentes. Lo que yo voy a compartirles es un poco parte de mi experiencia, de mis especulaciones, de mis prácticas y del intercambio también que he podido tener en estos días desde que empezó el año, y recuperando un poco, voy a compartir una presentación. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. Bien, bueno. Digamos, esta charla se llama Desafíos y herramientas para la enseñanza y el aprendizaje en el entorno bimodal, ¿sí? De las múltiples cruces que podríamos tener para pensar esto, claramente este encuentro de hoy, yo lo he pensado, un poco hablando con Mara, centrado en la cátedra, en la dimensión de la cátedra. Pero las prácticas educativas en la universidad tienen un montón de capas por encima que inciden en la práctica. Y una de las cuestiones que yo veo complejas de estos últimos tiempos, ¿sí? Pero no solo por la pandemia, sino por todos estos últimos años, donde se impone un modelo individualista de conocimiento y donde muchas veces la responsabilidad de poder enfrentar las transformaciones y los cambios queda en los casos individuales. O sea, uno como persona se siente responsable de estar actualizado, de poder dar cuenta de todo lo que pasa, y muchas veces actuamos en condiciones que no decidimos nosotros ni nosotras, ¿sí? Entonces, esa complejidad hay que tenerla en cuenta. O sea, los docentes tenemos un gran espacio de trabajo que es el aula. Ese es el espacio estratégico. Pero ese trabajo no sucede en el aire. Hay unas políticas académicas dentro de la facultad, dentro de la universidad, dentro de la nación, que inciden, y muchas veces inciden directamente en nuestras prácticas. Lo que decía Marcelo me parece que es muy importante, y en este momento donde se están tomando decisiones importantes en las esferas quizás más altas, también creo que es relevante poder tener esas discusiones en los espacios más pequeños, ¿sí? De las facultades y de las cátedras. Para poder tomar posición, o sea, un momento de toma de posición. Hay una frase que no la puse, pero de un texto de Margaret Mead, que ella dice algo así como, hay que saber mirar el presente que aparece, el futuro que aparece en el presente, poderlo detectar, para poder ver qué hacemos con eso. No lo dice así, lo dice mucho más lindo, para poder detectar y ver qué hacemos con eso, cómo transformamos esos futuros antes que sea demasiado tarde, dice ella, ¿no? Esa última frase a mí siempre me interpela, y me parece que este es un momento para estar muy alerta sobre cuáles son las tendencias que se vienen imponiendo en la educación superior, ¿no? Que más allá de nuestro trabajo en la cátedra, van a incidir en toda la institución y también particularmente en nuestro trabajo. Entonces, es un momento de estar siempre con el ojo ahí mirando por dónde vienen las decisiones de qué entornos usamos, cómo se nombran estas nuevas actividades, porque estamos inventando. Entonces, el nombre que se le pone a las actividades o a los modos o a las modalidades educativas también va a definir derechos laborales, derechos educativos, modos de enseñanza, es decir, un montón de cuestiones que me parece muy importante poder poner en juego antes de ir ahí un poco el trabajo de las herramientas y de las cátedras, y de la cátedra, que es lo que vamos a trabajar hoy más específicamente. Pero bueno, tener esa conciencia un poco crítica de que nuestro trabajo no solo depende de nosotros y de nuestra creatividad y de lo que podamos hacer, sino que transcurre en unas condiciones que hay que poder mirar críticamente. O sea, siempre sobre el modelo de la educación pública, el modelo de la educación a distancia siempre fue ahí una piedra de discusión, porque de algún modo tuvo un origen en la idea de ampliación de derechos, de que accedan a la educación universitaria aquellos estudiantes que no podían llegar a la universidad por cuestiones económicas, geográficas, laborales, ¿sí? Como una ampliación de derechos, pero luego, en las últimas décadas, vamos viendo cómo determinadas instituciones con otra perspectiva, no de ampliación de derechos, sino más de generar negocio,
construyen un modelo de educación a distancia muy centrado en una forma un poco industrial, quizás, de pensar la educación, con módulos similares, con estrategias similares, empaquetados, donde hay poco espacio para docentes y para estudiantes, como caminos muy prefijados, ¿no?, que aseguran un éxito, teóricamente, qué sé yo, obtener el título en tanto tiempo, que me parece que van en desmedro de la calidad educativa, en el sentido más amplio del término, y en desmedro de muchos de los derechos y de lo que implica la universidad como espacio no solo de reproducción o de transmisión de conocimiento, sino como espacio de producción de conocimiento, donde la investigación, la extensión, están integradas en la formación, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con esos modelos empaquetados, les decimos nosotros, porque reducen mucho, si bien simplifican algunas tareas a la docencia y a los estudiantes, creo que reducen enormemente la potencialidad de la educación universitaria, no solo como transmisión de conocimiento, sino, digo, como producción de conocimiento y también forma de intervenir en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, que es un poco así más general, que me parece que no hay que dejar de decirlo, que se traduce en, por ejemplo, qué plataformas usamos, qué nombre les vamos a poner a las actividades, ¿sí?, qué roles les vamos a dar a los docentes, a los estudiantes, qué concepción de conocimiento hay por detrás, cómo evaluamos, cómo acreditamos, o sea, no son temas menores, que me parece que es necesario revisar, porque se viene un cambio social, digamos, muy marcado, que ya está ahí, pero lo interesante es ver para dónde traccionamos el cambio, ¿no? No sé si en ese sentido soy clara y ustedes me interrumpen cuando les parezca, pero para mí es importante decirlo. Bien. Ahora, digamos, en esta charla breve que pensé, para no agobiarles con cuestiones y que nos lleven a corrernos del encuentro y de poder intercambiar, me voy a detener como en 3 momentos rápidos, va a ser una exposición corta. La primera es recuperar las experiencias formativas del 2020 y el 2021, tanto de docentes como de estudiantes, analizar y evaluar el escenario actual desde la perspectiva de la enseñanza y de los aprendizajes, porque me parece importante empezar a recuperar la mirada sobre la preocupación por los aprendizajes, digo, por lo que dijo Marcelo ya hace un tiempo, que pareciera que en esta facultad se están preocupando por eso y lo celebro. Y luego considerar algunas estrategias o algunas decisiones así didácticas más específicas para acompañar este retorno bimodal, que es un término que a mí me gustó. Me parece que está bien elegido, porque, bueno, habla de justamente este momento de transición, ¿no? Lo primero que me parece importante es asumir que estamos viviendo un momento de transición. Es decir, no tener, para predisponernos también subjetivamente al trabajo, en términos de que estamos explorando, que estamos inventando y que estamos haciendo camino mientras caminamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros en nuestro rol docente universitario, digamos, una mirada por ahí muy prescriptiva de nuestras propias prácticas, del deber ser, un deber ser muy fuerte, y el no querer equivocarnos y no querer errar, pero me parece que es un momento para asumir que haremos lo mejor posible, ¿sí? Y seguramente nos equivocaremos y volveremos atrás y buscaremos otros caminos alternativos. Como perspectiva, no me parece mala, me parece interesante, y en el marco de la universidad, de la educación universitaria, también me parece interesante pensar, digamos, este momento como un momento de transición donde estamos probando, explorando, investigando, de una manera que tiene que ser abierta, con retroalimentación, con respuesta de nuestros estudiantes, y no de un modo autoritario probar, sino ir viendo en conjunto como comunidad qué estrategias funcionan y cuáles no, ¿sí? Porque la verdad es que no tenemos tantas certezas. Algunas sí, sobre eso vamos a hablar, ¿no? La primera cuestión que quiero marcar es que creo que identifico una sola cuestión positiva en la pandemia, es que en el marco de la enseñanza universitaria se ha dado una enorme reflexión o reflexividad, es decir, volver sobre las propias prácticas docentes, ¿sí? Que no es lo que abunda en la educación universitaria. Yo lo escuchaba a Marcelo, que ustedes previo a la pandemia habían comenzado con ese tipo de talleres y de prácticas, que creo que es estratégico y central hoy,
digamos, frente a un mundo tan cambiante, con tantas transformaciones, la única manera de poder enfrentar esos cambios es teniendo una actitud reflexiva constante, ir viendo y analizando y probando para dónde vamos, ¿no? No quedándonos con un guión de hierro, como dicen los directores de cine, que no se pueda mover una escena, sino, no digo una flexibilidad absoluta que genere una dispersión y una disparidad inclusive en las formas de enseñanza, sino, digamos, ir acompasando la innovación con acuerdos colectivos para no generar una propuesta educativa que los estudiantes los disperse de tal manera que cada cátedra invente lo que le parezca, ¿no? Pero sí me parece que ha habido un espacio de mucha reflexión didáctica como nunca hubo. O sea, los docentes universitarios en general, a diferencia de los estudiantes, de los docentes secundarios, por ejemplo, que están todo el tiempo cuestionándose por la propia imposibilidad del vínculo educativo, porque los estudiantes secundarios no quieren asumir ese rol de estudiante secundario que muchas veces se les ofrece. Entonces, frente a esa dificultad, hay mucho cuestionamiento sobre cómo enseñar. En nuestro nivel, ¿no? Hay un dispositivo de enseñanza muy antiguo, que si bien se ha ido actualizando, y por antiguo no quiere decir que sea malo, pero quiere decir que la sociedad ha ido cambiando, y un vínculo educativo es un vínculo social, es un vínculo entre personas. Si la sociedad va cambiando, ese vínculo también tiene que ir cambiando, como a su vez también los modos de producir conocimiento. Entonces, es muy importante poder ir generando, digamos, estos procesos reflexivos que en pandemia se agudizaron porque se nos suspendió el vínculo pedagógico. Y el dispositivo tradicional de la clase magistral, que seguramente no es la de la mayoría de las cátedras hoy, pero sigue funcionando como un reaseguro que tenemos muchas veces las docentes y los docentes de que si decimos las cosas, los estudiantes las aprenden. ¿Sí? Por solo escucharnos, porque las decimos tan bien, las tenemos tan claras que la van a aprender. Aunque no, digamos, no es lo mismo un docente desapasionado que un docente apasionado, todo eso incide en cómo aprendan, pero no hay una necesaria recepción de todo lo que estamos diciendo. Pero ese modelo siempre nos funciona ahí un poco inconscientemente, como que, bueno, lo dijimos en clase y lo aprendieron, y después lo evalúo, ¿no? Y ahí se rompió eso que una docente en un taller el año pasado me decía, y a mí me sirvió mucho para pensar, ¿cómo puedo evaluarlos si no sé qué aprendieron? Porque lo que yo les enseñé no pude ver si lo entendieron porque no les pude ver la cara en clase, ¿no? Ese dispositivo es el que se rompió, ¿no? Y en un punto es interesante y es bueno que nos genere ahí una dificultad, una inquietud, a ver qué aprenden, cómo enseño y cómo aprenden. Creo que esa pregunta, que es la pregunta didáctica por excelencia, cómo se enseña y cómo se aprende, que muchas veces a los docentes universitarios se nos hace algo ajeno, prescriptivo, también muchas veces por responsabilidad de quienes nos dedicamos, y me voy a poner de ese lado, aunque yo no soy especialista en didáctica, pero sí me he acercado a las formas de enseñanza, de un modo muy prescriptivo. Muchas veces se generan qué sé yo, instrucciones muy precisas de construir objetivos, metas, y a uno en la planificación diaria de la materia se le vuelve casi imposible tratar de traducir las prescripciones didácticas a una clase práctica, que uno muchas veces la hace de una forma muy creativa, pero sin la reflexión sobre lo didáctico. Entonces yo no les digo que es bueno aplicar recetas didácticas, para nada. Lo que es bueno es la reflexión didáctica, sobre qué enseño, qué aprenden, cómo están aprendiendo. Creo que eso fue muy positivo en este tiempo de pandemia porque nos preguntamos, nos cuestionamos, dejé de compartir, cambié la presentación, no, acá estoy. Entonces, creo que hubo una enorme productividad didáctica de docentes, sobre todo, digamos, hubo productividad didáctica en muchos sentidos, ¿sí? Hubo mucha reflexión didáctica y mucha productividad didáctica. O sea, diseño de estrategias nuevas, novedosas, que no por nuevas son buenas, sino porque permitían otros modos de aprender frente a la pandemia. Entonces, ¿cómo recuperar esos aprendizajes? Para mí se vuelve central que no se pierdan, ¿sí? Que no se pierdan en una ilusión de vuelta a una presencialidad que ya no va a ser tal, de ninguna manera. La pregunta es, bueno, ¿cómo habitar estos nuevos espacios y estos nuevos tiempos? Que van a ser tiempos y espacios muy complejos, ¿sí? Muy complejos en nuestra vida diaria y cotidiana, porque vamos a estar saltando de una clase virtual a una clase presencial, de una reunión de cátedra virtual a una reunión de cátedra presencial,
a un apunte en fotocopia para trabajar en clase, a uno digitalizado, a que necesito el cañón para dar clase porque ya no puedo dar clase sin la presentación. Todas esas cosas nos van a empezar a pasar claramente y va a ser, por eso digo, un año de prueba y error, de ir acostumbrándonos también a cómo manejar los tiempos y los espacios. Pero no es menor el tiempo y el espacio que está absolutamente trastornado y reconfigurado, no solamente previo a la pandemia, sino en estos 2 años de pandemia que para nosotros fueron casi todos virtuales. Yo sé que ustedes tuvieron alguna vuelta a la presencialidad, pero bueno, generamos hábitos, modos de ordenarnos esa forma de trabajo que ahora hay que desajustar o reacomodar. Entonces, eso no es menor, porque la dimensión subjetiva, afectiva de nuestras prácticas es importante, ¿sí? La incertidumbre, el malestar, la inquietud, bueno, hay que convertirlas justamente en preguntas que se puedan trabajar colectivamente, ¿no? No taparlas ni hacer de cuenta que planificamos y listo, sino asumir la dificultad. Va a ser un año complejo en la planificación, ¿sí? Básicamente. La otra cuestión que me parece importante es asumir que venimos de distintas experiencias, ¿sí? Las personas que nos vamos a volver a juntar en este 2021, ya sea 2022, ya sea virtual o presencial, pero venimos con 2 años de experiencias que han sido muy marcantes en términos subjetivos, no solo por lo familiar, por todas las desgracias familiares que ocurrieron, por lo económico, sino también por las formas en que enseñamos y las formas en que aprendimos, ¿sí? Ahí el panorama se diversificó enormemente. Entonces no podemos tener una mirada ingenua de eso. Nuestros estudiantes han hecho trayectos muy distintos de aprendizaje y no sabemos bien qué aprendieron, como decía esa compañera, que es cierto, no sabemos bien qué aprendieron. Entonces no dar por sentado como un nivel base de nuestros estudiantes, porque no sabemos bien qué aprendieron de las materias que son correlativas a las nuestras, qué experiencias educativas hicieron, cómo fue estudiar con un celular en medio de una plaza, en un pueblo de 2 a 4, porque es la única hora que tiene Wi-Fi, por ejemplo, un estudiante. ¿Sí? Así se han continuado muchas de las trayectorias educativas estos 2 años, ¿sí? Entonces eso hay que contemplarlo porque va a tener efecto, tiene efecto sobre los aprendizajes. No podemos dar por sentado los conocimientos previos, ¿sí? Ni los conocimientos previos, ni los modos de aprender, ni de comprender, ni de estudiar, porque se han transformado. Sinceramente estoy segura que se han transformado. No estoy valorando ni positiva ni negativamente. Quiero decir que son distintos. Entonces, considerar que nuestras experiencias son heterogéneas. Ha sido un proceso muy disímil donde las desigualdades se agudizaron, ¿sí? En el acceso al estudio, y eso repercute en la calidad de los aprendizajes, y donde también otros estudiantes pudieron recuperar el estudio, justamente por la virtualidad. Entonces ahí tenemos como un panorama heterogéneo, diría yo, y hay que pensarlo, porque a la hora de planificar las clases, planificar los prácticos, las evaluaciones, eso es importante, qué conocimientos previos tienen nuestros estudiantes. Y además, como para terminar rapidito, es revisar los contratos pedagógicos, ¿no? La idea de contrato pedagógico, bueno, es una idea trabajada muchas veces por los pedagogos y es una idea discutida, pero sirve para pensar en esos acuerdos, que no hace falta ponerles por escrito, pero en esos acuerdos que definimos al comenzar la materia con nuestros estudiantes, ¿sí? Cómo van a ser las clases, qué horario van a tener, qué vamos a valorar, cómo vamos a trabajar los prácticos, los teóricos, el acceso a los materiales, cómo van a ser las evaluaciones, cómo va a ser qué esperamos como docentes de sus aprendizajes. Todo eso hay que redefinirlo en este contexto. Ya lo redefinimos en el 2020, en el 2021, ya estamos un poquito más seguros y seguimos un poquito adelante. Ahora hay que redefinirlo porque este es otro escenario. Es otro escenario que si bien muchas materias seguirán en la virtualidad, pero la posibilidad de los encuentros presenciales está presente, ¿sí? Por atrás, por abajo, ¿sí? Entonces eso también hay que considerarlo. Bien, eso como una presentación breve. Ahora tampoco me quiero detener para nada en esto, pero sí me parece que el proceso de virtualización que vivimos, ¿sí? Fue un proceso de virtualización violento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ya veníamos
siendo atravesados por prácticas virtualizadas, prácticas mediatizadas, ¿sí? Que muchas veces en la universidad quedaban en los márgenes de la clase, en los espacios de encuentro entre los estudiantes, entre los grupos de WhatsApp, entre los modos de apoyarse en el estudio, en la forma de pasarse textos, resúmenes, en forma de resolver problemáticas, ¿sí? Pero que no habían ingresado demasiado de una manera integrada a las clases, ¿sí? En algunas cátedras sí, en otras no, pero creo que este proceso de virtualización implicó, bueno, un ingreso abrupto, ¿no? A ese universo, y entonces la relación de didáctica, digamos, entre docente, estudiante y conocimiento se vio absolutamente transformada. No me voy a detener mucho en esto, pero marcar algunas cuestiones. Es decir, entender que lo que vivimos estos 2 años fue un periodo excepcional, ¿sí? Que si bien, digamos, ya estábamos atravesados por un proceso virtual y hoy, volviendo de algún modo al encuentro presencial, vamos a seguir atravesados y más aún, pero lo que vivimos esos años, estos 2 años, fue realmente excepcional, ¿sí? Porque no pudo haber contacto presencial. Entonces, esas experiencias, si bien son recuperables en este contexto, no lo son del todo, ¿sí? No lo son del todo, va a haber que readaptarlas. Lo que tiene de positivo, digamos, la producción de material virtual, la construcción de clases virtuales, es que se pueden reciclar fácilmente, ¿sí? Pero hay que pensar que los materiales, por ejemplo, que generamos para dar clases absolutamente virtuales, si vamos a trabajar en una modalidad, en una bimodalidad, va a haber que repensarlos, porque la interacción es otra. Ya nos vamos a detener un poquito en eso. Las tendencias estas ya existían, como les decía, ¿no? En el 2016, creo que, yo hice un trabajito en un postdoc sobre estos usos, yo le ponía para académicos, que hacían los estudiantes de los medios, las tecnologías, los dispositivos virtuales. Es decir, todo eso que ocurría ahí al costado de la forma de estudio y que no ingresaba en la cátedra de modo, en la dinámica de la clase, perdón, de modo oficial, pero que estaba ahí funcionando y que sostenía los aprendizajes, ¿sí? Por ejemplo, materias donde los estudiantes aprendían con videos, con tutoriales, y no tocaban los apuntes, y las aprobaban, y los profesores no teníamos idea de qué pasaba eso, ¿no? Entonces digo, eso, si aprueban es porque pueden, y es porque quizás esos materiales no son de tan mala calidad como creemos, y que el formato libro y el texto escrito, o el texto de ejercitación, o lo que fuera, no es el único modo de transmitir el conocimiento, ¿sí? No quiero decir que haya que abandonarlo, porque hay determinados conocimientos que solo se pueden trabajar de esa manera. Pero ya los estudiantes habían empezado a diversificar sus materiales de estudio más allá de lo que las cátedras ofrecían, ¿no? Y eso también me parece que es un dato. La otra cuestión es lo que decíamos antes, que, bueno, aparecieron nuevas desigualdades, pero también nuevas posibilidades, ¿no? En ese cruce, para mí lo tecnológico siempre tiene esa doble consideración, ¿no? De remedio y de veneno, como dicen algunos filósofos de la técnica, ¿no? De lo que cura y de lo que enferma a la vez. Y es interesante pensarlo así, pero no quedarse ni de un lado ni del otro, sino ver ahí como siempre estamos con un doble filo cuando trabajamos con tecnologías, ¿no? Por eso es tan importante poderlas mirar críticamente, pero cuando digo críticamente no digo la gran crítica filosófica, sino, por ejemplo, ¿cuánto me sirve este material educativo para mi cátedra? Este concepto, esta teoría, ¿la puedo trabajar bien con esto o la enriquezco mejor desde este lado? Desde ese lugar, ¿no? O este dispositivo para que trabajen los estudiantes, ¿los deja participar o solo les arma un caminito que tienen que completar y al final les pone una carita feliz? Digamos, estoy haciendo un estereotipo, pero digo, hay muchos materiales didácticos hechos en ese estilo. O sea, poder pensar reflexivamente para qué me sirven, me parece que es muy importante, ¿no? Bien, pero también lo de las nuevas posibilidades. Creo que se abrieron junto con este ingreso súbito y esta respuesta rápida, porque los quiero poner juntos. La comunidad universitaria toda tuvo una respuesta muy rápida frente a la pandemia. Y eso no es porque sí, ¿sí? Porque si bien el panorama era nuevo, es porque hay un saber por detrás que permitió enfrentar ese desafío. Hay un saber pedagógico
que para mí es mucho más importante que el saber técnico, ¿sí? Ese saber pedagógico que muchas veces está tácito porque justamente no nos dedicamos en la docencia universitaria a reflexionar cómo enseñamos, cómo aprendemos, digo, o lo hacemos de modo medio desde la discusión de la cátedra, pero no lo conceptualizamos, no lo compartimos, no vemos de probar modelos, digo, no es un tema trabajado, pero es ese saber didáctico, pedagógico, ni hablar de disciplinar, y también había unos saberes técnicos que usábamos en nuestra vida cotidiana como docentes, como personas, no como docentes, que rápidamente los pusimos en juego ahí y fuimos aprendiendo, porque también eso habla de una comunidad con una enorme capacidad de reflexividad, ¿sí? De reflexividad, no solo de reflexión, sino de reflexividad, es decir, poder ver las prácticas, analizarlas, dar cuentas de ellas y modificarlas si hace falta, ¿no? Entonces eso me parece que son cuestiones muy importantes porque son aspectos que tenemos a nuestro favor, digamos, y que hay que hacerlos valer en estos momentos que son complejos, ¿no? Entonces, valorar esos saberes que rápidamente nos permitieron enfrentar mejor o peor las dificultades que se nos pusieron, que eran enormes y eran inesperadas, ¿no? Bien, ¿qué se entiende por bimodalidad? ¿Sí? En el caso más general, que es el que ustedes están asumiendo como facultad, ¿sí? Es poder articular, digamos, dos modos de presencia, ¿no? La presencia virtual, mediada, y la presencia física en un contexto, ¿sí? Pero también yo le voy a agregar acá otro modo de bimodalidad, ¿sí? Que me parece que es muy interesante, que viene de la educación a distancia, que no ha sido del todo aprovechada, yo creo, estos 2 años, pero porque hemos estado saturados de obligaciones. Entonces, yo creo que es momento de empezar a diversificar nuestras estrategias didácticas, de algún modo. Diversificar no porque diversificar sea bueno, sino para buscar modos quizás más asertivos de enseñar y que sean más significativos para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa otra forma de pensar la bimodalidad tiene que ver con lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? En la educación a distancia, lo asincrónico se trabaja de hace mucho tiempo, porque hace poco tiempo en realidad que disponemos de estos dispositivos como el Meet, el Zoom, que podemos tener por streaming un encuentro presencial, ¿sí? Masivo. Por lo tanto, la educación a distancia que se desarrolló antes, lo que exploró y explotó mucho es el trabajo asíncrono, ¿sí? Es ese trabajo que no se da en ese encuentro presencial entre docentes y estudiantes, pero que no necesariamente implica que no tengan relación en ese proceso, ¿sí? Se dan tiempos y espacios no compartidos, pero que sí tiene muchas instancias y puede tener muchas instancias de interacción didáctica, ¿sí? Y ese trabajo asíncrono, que es lo que muchas veces nosotros, por lo menos en las disciplinas sociales, es la tarea que les damos a los estudiantes entre clase y clase, que la mayoría, no sé si los hace, si no son obligatorias, ¿sí? Es lo que en la educación a distancia se pone en el centro del aprendizaje, que es el desarrollo de las actividades que los estudiantes hacen, no necesariamente en el momento sincrónico con los docentes, sino que tienen tiempo de poderlo trabajar, elaborar, producir, ponerse en otra clave, que no es la de responder el práctico ahí en media hora, 2 horas en la facultad, sino que es un tiempo que pueden ir modulando, inclusive en su propia casa, que tiene cosas a favor y en contra. Pero creo que para los aprendizajes es bien interesante poder nosotros, como docentes, empezar a trabajar y planificar mejor esa tarea que deberían hacer o podrían hacer los estudiantes entre clase y clase. No centrar solamente, digamos, el impacto o la experiencia educativa, el encuentro con los estudiantes en el momento de la clase presencial, sino también confiar que en esas actividades, que ahí es donde es muy importante cómo las diseñamos, en esas actividades que pueden ir haciendo los estudiantes de modo asíncrono, va a haber aprendizajes. Confiar en eso. No hace falta que estemos mirándoles la cara para darnos cuenta si aprendieron o no, aunque eso es importante. Es importante. Yo realmente valoro mucho y creo que estos 2 años hemos vuelto a valorar la clase presencial. Estaba un poco devaluada. Las clases que no eran obligatorias, por lo menos en varias facultades, los estudiantes no iban. Creo que ese espacio se ha vuelto a valorar
porque, digamos, como dijo un profe el otro día en un taller, la diferencia con la clase virtual, que yo creo que también puede ocurrir, pero que en la clase presencial no hay una transmisión de conocimiento, sino que si es una clase dialogada, se construye ahí un conocimiento entre estudiantes y docentes que es muy vívido, ¿sí? Y eso es interesante. Pero no quiere decir que eso no pueda pasar en un espacio asíncrono, ¿no? Entonces, bueno, como para agregarle un poquito más, tratar de empezar como a explorar eso que se puede hacer, esos aprendizajes que no se dan cuando estamos nosotros mirándoles la cara. La gran pregunta que me parece que apareció claramente este tiempo es la pregunta por los aprendizajes de los estudiantes. Y a mí la verdad que eso me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Creo que esa era la pregunta negada en el espacio universitario, o no. Obviamente que hay muchas excepciones, pero hay mucho de dar por supuesto los aprendizajes. Hay mucho de nosotros como docentes de proyectar cómo aprendemos nosotros y creer que nuestros estudiantes aprenden igual que aprendimos nosotros, ¿sí? Cuando fuimos estudiantes y seguimos aprendiendo como docentes. Y ahí, digamos, lo que nos pasamos de largo es que nuestros aprendizajes, como todas las prácticas sociales, se fueron construyendo en una época, en unos contextos, con unos materiales, con unos modos de pensar, con una forma de procesar la información, de trabajarla, de circulación del conocimiento, que no son los actuales. Por lo tanto, hoy nosotros mismos aprendemos de otras maneras, ¿sí? Entonces, la pregunta por los aprendizajes a mí me parece que fue central y tiene que seguir siendo central. No como, acá voy a hacer un paréntesis, hay muchas perspectivas de la tecnología educativa que están orientadas en este modo, digo yo, más económico, más de mercado, más de modelo económico de la educación, que plantean que el estudiante debe estar en el centro del proceso y que el docente desaparece. Van a leer mucho de eso si se ponen a leer de tecnología educativa, que el docente desaparece y es un mero tutor, o es quien lo acompaña en algunos trayectos, pero que el protagonista de la acción es el estudiante. Yo la verdad que no acuerdo particularmente con eso, pero sí creo que es un doble protagonismo, porque es un vínculo, es una relación social, una relación educativa. Entonces, tanto la presencia de los docentes como los aprendizajes de los estudiantes son importantes. Entonces, no es que esté en el centro de la escena los aprendizajes, pero sí hay que mirarlos, ¿sí? Hay que mirarlos porque se han complejizado mucho, se han complejizado a la medida que son novedosos y todavía no les estamos pudiendo poner nombres, ni formas, ni modelos. Estamos pudiendo encontrar modelos muy claros de cómo aprenden los estudiantes. Pero algunas cosas que rápidamente les voy a contar que pudimos ver en este tiempo, en estos 2 años de pandemia, un poco coordinando ahí el área de la facultad, trabajando con entrevistas de estudiantes de primer año, ingresantes, trabajando con docentes, cosas que sí vimos que me parece importante seguirla sosteniendo en este momento. En primer lugar, bueno, la importancia que tiene, como 2 cuestiones antes de meternos en esto más concreto, para pensar los aprendizajes. Los aprendizajes, ya lo vienen diciendo hace muchas décadas, pero no es fácil incorporarlo en el sentido común docente, son construcciones, ¿sí? Nuestros estudiantes construyen el conocimiento, ¿sí? Y es lindo de decirlo y queda bonito, pero no es tan fácil asumirlo desde la enseñanza. O sea, ¿cómo los ayudamos a construir el conocimiento? Sería la pregunta, ¿sí? No a transmitirles, porque al transmitirles una parte, pero ¿qué hacen ellos con eso? No hay una transferencia directa, no son un saco vacío entre lo que transmitimos nosotros, que podemos ser los mejores docentes, y lo que ellos aprenden. Entonces, los aprendizajes son apropiaciones, se apropian de algo que no les es propio. ¿Desde dónde se apropian? Desde lo que saben. Por lo tanto, tenemos que saber qué saben, porque no hay forma de reconstruir cognitivamente algo nuevo o incorporar algo nuevo si no es en diálogo con lo viejo, aunque sea para romperlo, y es el mejor de los casos, ¿sí? Va a decir, bueno, esto no me sirve para poder comprender este nuevo problema, esta situación, esto que sé no me alcanza. Y ahí es donde viene el aprendizaje, ahí es donde uno se apropia de ese contenido, de esa teoría, de lo que fuera, ¿no? Que viene de afuera, ¿sí? Entonces, volver propio algo que viene de afuera. Eso es muy importante comprenderlo cuando nos ponemos a diseñar las clases, ¿no? Que entonces nuestros estudiantes aprenden construyendo.
apropiándose de algo que les es ajeno. ¿Cómo hacemos para que eso, si no los conocemos, si no sabemos qué saben, qué piensan, inclusive qué les parece, qué emocionalidad, capaz que esto es demasiado, no estoy por la línea de la educación emocional, pero digo, sí es un tema muy complejo, muy difícil, que ya en la carrera se viene arrastrando, y esa materia, ese tema es inentendible. Todas esas cuestiones que tienen que ver con lo afectivo social también pesan a la hora de aprender y de predisponerse a unos aprendizajes, ¿no? Entonces, esas aclaraciones, ¿no? Nuestros estudiantes son activos en el aprendizaje, no son sacos vacíos que van a hacer lo que les digamos, de ninguna manera. Y el otro tema que me parece importante, que se puso muy en evidencia con la pandemia, es que uno aprende, se apropia de eso, que les es ajeno a través de mediaciones, ¿no? No tenemos un acceso directo al conocimiento, al saber. Siempre está mediado por otras personas, los docentes, las docentes, por entornos, por ejemplo, ¿sí? Por este entorno, por la plataforma, está mediado por la representación del conocimiento que estemos usando, ¿sí? No da lo mismo un gráfico que esté en movimiento, no da lo mismo un texto escrito que sea un PDF de una fotocopia que se lee mal, por ejemplo, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con la materialidad del conocimiento, con las formas de representar el conocimiento, incide en los procesos de conocimiento, incide, ¿no? Entonces, creo que quedó claro en la pandemia la dificultad de estás muteado, no tengo cámara, no tengo conexión, de esa mediación técnica, pero también nosotros tuvimos que reinventarnos en una mediación porque es hablarle a una pantalla, que es un plano primerísimo, primer plano, un busto parlante, dirían los comunicadores, ver pantallitas chicas, adivinar algunos gestos, encontrarnos la mayoría de las veces con unos circulitos, todo eso no es menor a la hora de aprender, ¿sí? Y de nuestros estudiantes que puedan acceder y que puedan ver desde un teléfono o desde una computadora con una pantalla grande, incide en que van a comprender, sinceramente. Entonces, esas mediaciones técnicas son importantes, las mediaciones de los lenguajes, como decíamos recién, ¿no? De las formas de representar el conocimiento por imágenes, gráficos, lo que fuera, incide, ¿no? Algunos pedagogos, hay un pedagogo que a mí me gusta mucho que se llama Eisner, que trabaja mucho la relación entre aprendizaje y arte y estética, no la enseñanza del arte, sino cómo la dimensión estética incide en cómo aprendemos, ¿no? Es decir, cómo veo, cómo percibo, ¿no? También tiene que ver en lo que voy a aprender. Y estos años han sido años muy raros, mucho cambio de la percepción, del acceso a los materiales, o sea, estudiantes que nos dicen claramente que tienen dificultades para leer en pantalla, dificultades visuales, y que les ha sido imposible o muy difícil leer en PDF, o que no les ha alcanzado la plata para imprimir sus textos escritos y poder marcar y rayar, digo, todas esas prácticas han incidido en las formas de aprender. Entonces, el aprendizaje también es mediación, ¿no? Y nosotros, como docentes, somos la principal mediación, no solamente a la hora de dar una clase, somos un cuerpo ahí que está mediando el conocimiento y lo que los estudiantes saben, sino todas las elecciones que vamos haciendo, vamos mediándoles la forma de acercarse al conocimiento. Todas nuestras decisiones, cómo armamos la dinámica de una clase, en qué formato, cómo explicamos o no explicamos, si les damos una actividad o no, qué materiales les ponemos disponibles, si ejemplificamos, todo eso son mediaciones, ¿sí? Son los andamios que le vamos poniendo a nuestros estudiantes entre lo que saben y lo que deberían o lo que esperamos que sepan, ¿no? Bien, entonces eso me parece importante como para pensar los aprendizajes en general, más allá que sean mediados técnicamente o no, porque una clase presencial tiene todas estas mediaciones también, ¿sí? Otras, pero tiene infinidad de mediaciones, ¿no? Entonces el aprendizaje nunca es directo y no hay que tener ingenuidad al respecto, porque los docentes manejamos muchas de esas mediaciones, ¿sí? Las manejamos o si las ignoramos, las dejamos que operen y también inciden en los aprendizajes. Entonces, nuestras decisiones docentes, didácticas, tienen que considerar esas múltiples mediaciones. Y ahora, digamos, con la mediación virtual, son bastante más complejas, ¿no? Y ya seguramente habrán tenido la propia dificultad de del aprendizaje técnico, ¿no? De que no puedo conectar, no puedo compartir, no sé cómo subir, no sé cómo editar, todo eso, estás muteado, estás muteada, digamos, son también instancias de mediación, ¿no?
Bien, entonces, ¿qué pasó en este periodo con los aprendizajes? Es una gran incógnita y creo que es una incógnita que tenemos que ir develando nosotros como docentes en este año y que nos tenemos que dar la posibilidad de explorar con nuestros estudiantes. ¿Sí? Me parece muy importante las instancias diagnósticas de la forma que cada cátedra lo decida, ¿sí? Pero me parece muy importante ir comprendiendo nosotros cómo fueron aprendiendo, qué aprendieron, qué les sirvió, qué no les sirvió, en términos de estrategias, pero también de contenidos, ¿sí? ¿Qué contenidos se apropiaron y cómo los comprendieron? ¿Sí? ¿Qué manejo tienen de esos saberes? Eso me parece central. La otra cuestión que nos apareció muy fuerte en este tiempo son algunas cuestiones que se las marco. Una es la importancia de todas esas grupos intermedios, mediadores, que están entre los docentes y los estudiantes, ¿sí? Adscriptors, ayudantes a alumnos, tutores, cada facultad tiene modalidades distintas, inclusive los propios profesores asistentes también, ¿no? Es decir, todas esas instancias mediadoras que acompañaron los aprendizajes fueron muy importantes para sostener la trayectoria educativa, ¿sí? Muy importantes. En la Facultad de Sociales tenemos un programa que se llama Sociales Pares, que seguramente a lo mejor ustedes tienen algo similar, y si no, me parece que es muy importante, que es un programa que trabaja con estudiantes avanzados que van construyendo, acompañados por docentes, estrategias para ir acompañando los aprendizajes, sobre todo de los primeros años. Enseñándoles, como yo digo, el oficio de ser estudiante, que ese es otro tema, ¿sí? Otro tema que pudimos ver. Una entra a la universidad y no sabe qué es ser estudiante. Universitario. Vamos aprendiendo los modos de ser estudiante, ¿sí? Eso en la presencialidad tenía unas formas. En la virtualidad se complejizó, se volvió más difícil y más distante. Muchos de nuestros estudiantes ni fueron físicamente, ni conocen los edificios, ni a los profes muchas veces. Entonces, digamos, todas estas instancias que van acompañando los aprendizajes de los estudiantes, lo que en la educación a distancia se llama tutor, que no sé si es el término que más me gusta, pero no es tutor, porque no va controlando, va acompañando, va identificando dificultades generales que después le permiten a la cátedra, o inclusive a la misma facultad decir, a ver, mira, nadie entiende cómo entrar a esta clase. Digo, aparece eso, o estos textos son imposibles, no los entienden, o estos ejercicios son imposibles porque no tienen los conocimientos previos. Ese saber medio que está ahí es muy importante en este grupo intermedio, ¿sí? Otro tema que ha sido bien importante es, para sostener las trayectorias académicas, el apoyo entre pares, ahí ya entre estudiantes, ¿sí? Lo que se construyeron informalmente como grupos de WhatsApp, básicamente, ¿sí? Pero también los ayudó el Meet, el Drive, es decir, todas las estrategias que fueron encontrando informalmente los estudiantes para acompañarse. La verdad que ahí nosotros en las entrevistas tenemos unos testimonios muy hermosos de cómo el apoyo de compañeras y compañeros pudo permitir que no dejen una materia, estudiantes del ingreso, por ejemplo, que les es como muy ajeno todo, porque a lo mejor no entendían un contenido y les daba vergüenza preguntar en clase, y por eso querían dejar la carrera, ¿sí? Porque se sentían inútiles para eso, y vino un compañero y le explicó, lo resolvió y pudieron transitarlo. O no podían acceder al material de estudio, o no sabían entrar a un cuestionario, ¿sí? Cosas muy prácticas y no tan prácticas como son formas de estudiar también, por ejemplo, se van construyendo en esos grupos. Por lo tanto, los aprendizajes grupales son muy positivos, ¿sí? Ya pensado desde la estrategia didáctica nuestra, ¿sí? Tener en el horizonte eso, que los estudiantes aprenden mejor en grupo, se aprende mejor en grupo, no todas las actividades, no todos los contenidos, hay algunas habilidades que se tienen que aprender y seguramente trabajar más de modo individual, pero me parece que a diferencia del modelo tradicional más de educación a distancia, que se piensa como el estudiante solo en su casa, trabajando, estudiando con esfuerzo, creo que lo que nos mostró estos 2 años de pandemia, que el trabajo grupal es muy potente, ¿sí? No solo para sostener las trayectorias de los estudiantes, sino también para los aprendizajes, y esta es la otra parte, ¿sí? Es decir, hemos trabajado con muchas materias que han diseñado estrategias de trabajo grupal muy complejas inclusive, y muy creativas, con muchos pasos y con porque la virtualidad lo permite,
que han redundado en aprendizajes muy positivos para los docentes, que lo valoran muy positivamente, ¿no? Entonces, considerar, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con cómo se fue aprendiendo estos 2 años, ¿no? Lo grupal. La otra cuestión que me parece importante también destacar acá es esto que les decía antes, la diversidad de materiales. La diversidad de materiales que nosotros mismos nos fuimos animando y le fuimos acercando a nuestros estudiantes, a lo mejor no como el material principal, ¿sí? Pero como contenidos o como actividades que iban enriqueciendo la perspectiva, fueron muy valorados por los estudiantes, ¿sí? Lo que se llama la traducción, ¿no? Como traducir a otro lenguaje, a otro modo de representación, los contenidos y los conocimientos, ayuda mucho. Hay gente que es más visual, que con un esquema comprende más que con un relato, una narrativa, con un desarrollo más de tipo, qué sé yo, argumental, ¿sí? Entonces, creo que se enriquecieron mucho nuestras clases incorporando estos materiales, ¿no? Y los estudiantes realmente lo valoran mucho porque ellos ya tenían esos vínculos con esos materiales, como les decía, o sea, tengo muchos testimonios de estudiantes que rindieron materias con tutoriales y con clases que están disponibles dando vuelta por la web, ¿no? Entonces ahí uno tiene que, es una pregunta, es un aviso, ¿no? Si se puede sustituir tan fácil la clase teórica, bueno, ¿qué le estamos poniendo a la clase teórica, no? Bien, como para ir pasando, ya avanzando, me parece que son algunas cuestiones a considerar de cómo fueron aprendiendo nuestros estudiantes. Y otra cosa muy importante también, que no me la quiero olvidar, que tiene que ver con algo que fuimos viendo, es que si bien ingresaron, ¿no?, a las aulas virtuales, a los espacios virtuales, con conocimientos de redes, nuestros estudiantes, con esta idea del nativo digital, que la quiero poner en discusión, rápidamente nos dimos cuenta que les costaba muchísimo transitar por los espacios virtuales académicos, porque son espacios virtuales académicos, que no tienen la lógica de las redes, del Instagram, que está bien que lo podamos incorporar en alguna práctica, en algún ejercicio, pero nuestros espacios virtuales son académicos, tienen la lógica de la enseñanza, del aprendizaje, de los intercambios, de las interacciones académicas. Hay modos de comunicarse, de participar, de construir el conocimiento que son académicos. Entonces, eso también lo tuvieron que aprender nuestros estudiantes, ¿sí? No dar por sentado que como pueden editar videos muy fácilmente o manejan TikTok o las redes sociales en general, van a poder desempeñarse bien como estudiantes y desarrollar las actividades que nosotros les estamos planteando en las aulas virtuales, que muchas veces les parecen un espacio ajeno, ¿sí? Por lo tanto, y ahora ya voy a avanzar, pero quiero decir esto que me parece importante, digo, nuestros estudiantes también aprendieron esos usos, ¿sí? Académicos de lo virtual. Quienes entren en el primer año no lo tienen, y eso es muy importante considerarlo. Por más que hayan tenido en secundario unos usos, no tienen mucho que ver los usos académicos que le damos a los espacios virtuales en la universidad con los que se le da al secundario. Entonces ese también es un aprendizaje. Por eso nosotros decíamos, en un curso que trabajamos en la ADU, que hay un material que está disponible ahí en repositorio, como construir recorridos, para que ellos puedan ir trazando como recorridos de aprendizaje, que es el modo en que nos movemos por los entornos virtuales. Ya vamos a avanzar un poquito de eso, pero eso sí lo saben hacer, ¿no? Bien. Bueno, ya había pasado, no estaba leyendo la placa. Bueno, entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer respecto de estos aprendizajes que han hecho nuestros estudiantes, ¿no? ¿De qué modo el tránsito por lo virtual ha sido, los ha marcado, han sido experiencias formativas, ¿sí? Algunas más ricas, otras menos ricas. Entonces, yo lo que les decía es que me parece que ya entrando este tercer año, donde vamos a seguir transitando los espacios virtuales, ¿sí?, porque la bimodalidad así lo plantea, y aunque sea presencial, también ya estamos atravesados por los espacios virtuales y no los vamos a abandonar porque son parte de nuestra cultura, de la forma en que pensamos, ¿no? Bueno, ¿qué estrategias podemos trabajar para avanzar un poco más en el modelo transmisivo y en el modelo de que resuelvan actividades que se resuelvan por bien o mal, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar utilizando los entornos virtuales, cuestiones que muchas veces en las clases presenciales sí las lográbamos,
pero que no ha sido fácil en los entornos virtuales, poder lograr como procesos de aprendizaje un poco más complejos, ¿sí? Un poco menos lineales, un poco menos, le doy A, le evalúo A, y si no sabe A, no aprueba, y si sabe un poco A, aprueba ahí raspando, y si sabe mucho A, aprueba. Digo, como corrernos de ese modelo y tratar de pensar, digamos, algunas estrategias con el uso de estos dispositivos, que por eso les digo, no es técnico el conocimiento que como docentes tenemos que tener, que también es técnico, pero es didáctico, es didáctico en el mejor de los sentidos, no en el sentido prescriptivo, sino en lo que queremos que aprendan, el modo en que queremos que piensen nuestros estudiantes, qué estudiantes queremos que salgan de nuestra cátedra, de nuestra carrera, de nuestra universidad, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que se pueden lograr incorporando mediaciones digitales, virtuales, ¿sí? Es, por ejemplo, ayudarlos a pensar de algún modo, como algunos pedagogos llaman, con esto de tomar perspectiva, ¿no? Comprender, que no es lo mismo, pero es parecido, que es como comprender desde diferentes puntos de vista un tema, que no quiere decir relativizar los conocimientos, sino, por ejemplo, verlos de distinta manera de solucionar un problema, por ejemplo. O sea, ofrecer esos caminos alternativos para llegar al conocimiento. O sea, una maestra de tecnología educativa de muchos años, pero que era muy valorada para mí, que es Edith Lidwin, ella decía, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir puertas para el conocimiento, ¿sí? Mientras más puertas abramos, no a lo loco, sino que sea razonado y que puedan transitar, más ricos van a ser los aprendizajes, ¿no? Entonces, poderles ofrecer caminos recorridos en el diseño de nuestras clases, de nuestras actividades, en cómo articulamos lo teórico con lo práctico, los distintos modos en que vamos desarrollando lo teórico, ¿sí? También, y vamos pudiéndoles dar lugar a ellos en la participación, no sé, cómo podemos, con la presencia o el apoyo de las tecnologías digitales, con material educativo virtual, cómo ir dándole la posibilidad de esto, de tomar perspectiva del tema, ¿no? Tomar perspectiva del tema es como un cierto distanciamiento de los conocimientos, ¿sí? Porque en la universidad y en lo académico los conocimientos nunca son verdades, siempre son conocimientos en construcción y posiblemente quedarán caducos mañana y están todo el tiempo teniéndose que defender, ¿no? Entonces, me parece a mí que las herramientas virtuales nos permiten traer esa fluidez que sí tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestras prácticas de investigación, donde no damos nada por sentado y están todo el tiempo los conceptos, las teorías, los modelos poniéndose a prueba, que muchas veces cuando los vamos a enseñar en clase los enseñamos como verdades cerradas y absolutas, que hay momentos que hay que hacerlo, ¿sí? Por eso es importante la valoración, ¿no? No complejizar y problematizar, porque sí, porque hay momentos y hay contenidos que son muy complejos que hay que poderlos comprender en esa complejidad. Pero sí nos permiten esto de tomar la perspectiva, ¿no? De poder inclusive llegar por distintos caminos, como dice Eisner, distintas narrativas, modos de representar el conocimiento, a ese conocimiento que queremos trabajar, un contenido específico, lo que fuera. Incitarlos también a explorar, a investigar, o sea, a tener actitudes activas respecto del conocimiento. Creo que es momento de poderlo hacer, ¿no? De movernos de ese modelo de estudiante receptáculo y poder estimular desde el primer año la actitud de investigar, ¿no? De que estamos frente al conocimiento, que es algo que se está transformando todo el tiempo y hay que ir también corriendo por detrás del conocimiento, ¿no? Y esa actitud también de querer comprender, o sea, un investigador no se hace en el último año de la carrera, yo no tengo mucho que contarles a ustedes porque ustedes forman investigadores, pero me parece importante ir formando esas capacidades desde el comienzo, ¿sí? Y desde el comienzo a lo mejor no hace falta hacer una gran investigación, pero sí generar una pregunta que requiera que indaguen, que busquen, que exploren, pequeñas cuestiones, ¿no? Y hoy, digamos, la búsqueda en la web es central, se vuelve central, y de allí también, digamos, lo que llamamos la curaduría de contenido, o sea, orientarlos en la búsqueda de buenos materiales de calidad para poder responder a alguna pregunta, ¿no? Poder trabajar mucho más con la pregunta que darles respuesta, ¿no? Es decir, que
poder, como dice un pedagogo que es Dubet, o sea, generarles como la inquietud por el conocimiento, y que en la búsqueda por responder a esa pregunta se den los aprendizajes, se apropien los contenidos, no que arranquemos por apropiense del contenido sin que tengan ninguna inquietud, ninguna pregunta, sino que ese contenido de algún modo los interpele, de alguna forma. No hace falta vincularlo con la realidad, como dicen algunos pedagogos, como que todos los contenidos tienen que referir a la realidad real y lo tengo que resolver en la cocina de mi casa. No. Pueden ser preguntas que son teóricas, epistemológicas, conceptuales, pero tiene que poderlos interpelar. Entonces, trabajar un poco con esa actitud de la inquietud me parece que es importante también, ¿no? También los espacios virtuales me parece que favorecen, y poder trabajar en la bimodalidad, ¿no? También y acá dependerá cada cátedra y cada tema, pero poder favorecer el intercambio de ideas con compañeros, compañeras, eso se vuelve central en los aprendizajes, para que puedan también comparar y extraer conclusiones que puedan contemplar esas diferencias, ¿no? Eso también me parece importante. Son todos como procesos cognitivos que les van a dar una flexibilidad que creo que hoy podemos trabajar con la ayuda de algunos dispositivos, como por ejemplo tenemos en las aulas virtuales los foros. Hay algunas actividades, los foros, algunas personas los detestan mucho porque tienen una forma no muy dinámica quizás, pero depende cómo estén pensados didácticamente, ¿sí? Yo he encontrado actividades maravillosas de foros, donde los estudiantes mismos, por ejemplo, se hace una pregunta y los estudiantes tienen que responderla y luego responder o contestar a la pregunta de otro, a la respuesta de otro. Y se va armando una trama de aprendizaje, pero muy, muy interesante. Hay una docente que yo siempre la nombro en el Manuel Belgrano, que da una materia de tecnología, que el primer año de pandemia trabajó solo con foros, con los estudiantes de primer y segundo año del Belgrano, chiquititos. Imagínense si hay un dispositivo más extraño que un aula virtual y un foro del aula virtual para chicos de 12, 13 años. Trabajó toda la materia, hizo unos trabajos colaborativos, de análisis, de producción, una maravilla, y ella intervenía cuando ya la cosa se iba de lugar o los conocimientos se iban para otro lado, ella ponía las cosas en cauce, bajaba el contenido, y así manejó todo el año la materia por los foros, solo el recurso foro, ¿no? No les digo que lo tengan que hacer, pero digo, es un recurso que permite ese trabajo ahí de contraponer opiniones, de responder, depende cómo diseñemos, ¿no? La actividad. Bien, y también, por ejemplo, favorecerles la posibilidad de contraargumentar, ¿no? De manera a un argumento central, ¿no? Bueno, ¿cómo podrías contraargumentar a esto que estamos trabajando en clase? Y allí, bueno, hay trabajos, son solo ejemplos, ¿no? De decir cómo podemos desarrollar otras capacidades cognitivas con la ayuda de estos dispositivos, ¿no? Que a lo mejor en clase lo podemos hacer, pero en el modo virtual hay que buscarle la vuelta. Pero existe porque nos permiten el encuentro colaborativo. Digo, este espacio quizás no es lo más, un espacio de Meet, ¿sí? Obviamente está muy limitado en la comunicación, en la participación, pero en grupos pequeños funciona muy bien. Hay grupos de estudiantes que han sostenido, por ejemplo, un parcial grupal a lo largo de todo un año, que ha sido una elaboración por Meet, ¿no? Entonces, usados de manera estratégica y adecuada a cada cátedra y a cada objeto disciplinar, estos dispositivos son muy útiles, pero la pregunta, por eso les pongo esos ejemplos, es ¿para qué nos sirven? ¿Qué queremos, qué desarrollo cognitivo estamos buscando en nuestros estudiantes? ¿Sí? Bien. No me voy a extender más, ya ahora voy a terminar. Me quedan varias, pero voy a ir más rápido porque ya me pasé bastante. Bien, si ahora pensamos, y en esto no me voy a detener porque me parece que es un trabajo al interior de la facultad, solo lo dejo como pregunta o como para luego para poder intercambiar, ¿no? Pero ¿cómo se transformó nuestro oficio docente? El oficio de estudiante se transformó, el nuestro también se transformó profundamente. Y hoy preguntarnos qué nos quedan de esos aprendizajes, que fueron mucho ensayo y error, ¿sí? Ensayo y error, y fuimos dejando cosas de lado, nos equivocamos, unas funcionaron mejor. Entonces, aprendimos en el diseño de clases. Eso para mí es un tema central hoy para pensar la bimodalidad.
Ese es el concepto, creo, más estratégico, o la planificación, si quieren, ¿no? Pónganle un nombre más didáctico, pero en el diseño de la dinámica de la clase, que, digamos, allí es donde hoy se juega parte de que podamos lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Es decir, que podamos transitar por los escenarios virtuales y por los escenarios presenciales, no como dos espacios de corte, sino como espacios que se van articulando en un recorrido donde en un momento se trabajan algunas cuestiones y en otro otras, que son mejor trabajarlas de manera presencial o de manera virtual, ¿no? Y en este sentido, no hay una ley, una regla que yo les diga. Es mejor trabajar en grupo presencial, porque el encuentro presencial es mejor que el virtual, porque el virtual no se ve. No, porque a veces el virtual permite este trabajo asincrónico, ¿sí? O permite que se digan cosas que en la presencialidad no se dicen, o permite un tiempo de lectura, de reflexión mayor que el de estar ahí presente. Es decir, depende el objeto de estudio. El objeto de estudio, ¿no? Se puede trabajar mejor en grupo presencial o en grupo virtual, ¿sí? Podemos usar las clases teóricas, presenciales para desarrollar contenidos teóricos, o a lo mejor para aclarar dudas, ¿sí? Y desarrollamos los contenidos teóricos en una clase grabada, donde después sí la trabajamos con nuestros estudiantes en el espacio presencial. O a lo mejor no, consideramos que somos mejores docentes dando presencial la clase, que dándola grabada así de una manera un poco distante, y entonces decimos, no, yo los contenidos difíciles y es un trabajo al interior de cada cátedra. Por eso les digo, me parece que hay que manejarse con esa libertad y con creatividad, ¿sí? Pero no estoy resolviendo nada diciéndoles lo de la creatividad, pero sí creo que hay que animarse a pensar y ver que hay estrategias que funcionan mejor en lo presencial y otras que funcionan, y la misma estrategia funciona mejor en lo virtual, depende el contenido, el grupo, el año de la carrera, ¿sí? Como no es lo mismo estar en los últimos años de la carrera, donde es mucho más fácil, ya aprendieron el oficio de la palabra, del debate en grupo, que están en los primeros años, que es más complejo, donde no se animan a hablar, o hablan todos juntos, o hablan de un modo no académico, o hablan de otras, digo, todo eso depende del nivel, de la masividad de la materia, ¿no? De la relación docente-estudiantes, que es central, ¿sí? Porque yo les puedo decir, es muy lindo dar la palabra, qué sé yo, pero si son 2.000 estudiantes y 5 docentes, bueno, habrá que ver qué posibilidad de dar la palabra en comisiones más chicas, armando subgrupos, ¿no? Pero la masividad, la relación docente-estudiante, el objeto de estudio es central, y sí, digamos, las particularidades de la disciplina, ¿no? Bien, entonces, en el diseño de clases creo que se innovó muchísimo, ¿sí? Pero aquí creo que hay que avanzar un poquito más, que es lo que les decía antes. Creo que, como dijo un profe en un taller, se expandió la clase teórica porque se llenó más de materiales, ¿sí? Pero creo que ahora hay que avanzar un poco más, ¿no? Como les decía antes, y tratar de ir trazando unos recorridos donde nuestros estudiantes tengan un rol más protagónico, o sea, que las instancias prácticas, no solamente las prácticas, sino la participación de los estudiantes en la apropiación del conocimiento, no de hablar en clase. Cuando digo participación no hablo solo de eso, que hablen, sino de que sus conocimientos, ¿sí?, sean necesarios para seguir el trayecto educativo, o sea, que ellos tengan que aportar algo para poder seguir el trayecto educativo. Y eso es el diseño de nuestras clases, ¿sí? Somos nosotros quienes les damos ese lugar más activo a nuestros estudiantes. Bien. En las quienes tuvieron materias prácticas, yo tuve una materia práctica, la verdad que fue un trabajo enorme. Ahí sí que creo que hubo una enorme creatividad, o las partes prácticas de las materias, que hay que recuperar, porque creo que un día antes de la pandemia, les hubiéramos asegurado que había determinados contenidos que no se podían trabajar si no era de manera presencial, y efectivamente los pudimos enseñar y aprendieron también, ¿sí? Aprendieron nuestros estudiantes durante estos 2 años. No hay que desconfiar de esos aprendizajes, hay que explorarlos, pero no desconfiar. Creo que también en el desarrollo de estrategias de contenidos más prácticos, procedimentales, etcétera, ha habido un enorme también avance en el desarrollo de estos andamiajes que les armamos para que puedan
transitar esa experiencia, que sea una experiencia formativa, aunque esté virtualizada, ¿no? También los docentes nos pusimos como en productores de contenidos, que algo que por lo general no hacíamos antes, o armábamos alguna presentación en PowerPoint. Ha habido también una enorme productividad de contenidos, y ese es un tema complejo, que es interesante, pero tiene muchas aristas. O sea, por un lado nos volvimos curadores de contenido, empezamos a buscar mucho material y elegir. Eso es una tarea interesante, y a adaptar los materiales también, ¿no? Es decir, a ver, este material producido por, no sé, Harvard, me sirve, pero no ancla mucho con lo que yo digo antes, entonces lo modifico de esta forma, o lo uso así. Esa readaptación de los materiales también es una producción didáctica muy interesante. Y también ha habido producción neta, porque hemos visto que había contenidos que no estaban trabajados de ninguna manera y nos pusimos a producir. Lo que nos amplió el horizonte, nos complejizó el horizonte, nos puso aprendizajes que no estábamos, y también plantea, creo, de acá en más, la necesidad de pensarlo más como lo piensa la educación a distancia. O sea, la producción de materiales, si bien en la pandemia pudimos zafar y hicimos algunos materiales, creo que tiene que ser un trabajo colaborativo entre algún diseñador didáctico, un diseñador gráfico, alguien que piense lo comunicacional. Es decir, los docentes necesitamos apoyo en la producción de materiales para que sean materiales de calidad, ¿sí? Entonces, eso sí creo que por delante es una tarea que tenemos en las distintas facultades, ¿no? También el apoyo en la construcción de materiales educativos, porque hoy es un formato que circula, ¿sí? Y que sean de calidad, que no simplifiquen el conocimiento, sino que lo problematicen, lo agreguen facetas nuevas, desarrollen un contenido complejo. No tienen por qué ser simplificadores del conocimiento los materiales, pero ahí sí hubo mucho trabajo de docentes, ¿sí? De una forma u otra, con menores herramientas, pero ahí hubo mucha también productividad de material educativo, y ese es un tema a discutir, ¿no? ¿Cómo seguimos con eso? En un punto ahí, yo creo que lo que hay que hacer es readecuar lo que ya hicimos, pero también tratar de que en el marco de como políticas académicas, ir construyendo espacios en las unidades académicas que puedan ir apoyando el trabajo docente, ¿sí? Porque hay gente que sabe hacer específicamente, a lo mejor, digamos, el que tiene la mirada didáctica, pedagógica es el docente, ¿sí? Pero a lo mejor necesito diseñar un material que requiere alguien que sepa de programación, para que me diga, a ver, no, mira, si entra así, participa así, hace esto, el estudiante, y diseña eso. Nosotros no tenemos esos saberes. O un entorno más estético, o la dimensión más comunicacional del material. Es decir, me parece a mí que ahí tenemos unos desafíos interesantes por delante, pero que hubo mucho aprendizaje. Se avanzó en las formas de evaluación también, muchísimo. Por lo que veo, ustedes también habían avanzado en eso, y en general había mucho temor, mucho miedo para evaluar en estas condiciones, y creo que de una manera u otra, con errores y aciertos y de formas mejores o peores, se fue evaluando, lo cual también es muy importante, porque no quiere decir que no se pueda evaluar en la virtualidad. No quiere decir que un cuestionario simplifique la forma de evaluación, un múltiple opción. Uno puede hacer unas preguntas bien complejas que le requieran al estudiante pensar, ¿sí? Analizar, desarrollar para poder responder la opción. No hace falta que sepa de memoria la opción, ¿sí? Entonces, no es tanto la mediación técnica o los dispositivos, sino cómo los construimos para la evaluación, ¿sí? No me quiero meter en el tema de evaluación porque podemos estar mucho tiempo, pero creo que se dieron experiencias de evaluación procesual, por ejemplo, que en general no lo hacíamos, siempre hacíamos evaluaciones más sumativas en la universidad. Se fue haciendo la evaluación procesual, que lo virtual lo permite porque se van generando registros, vamos dejando registros de nuestras actuaciones, de nuestras interacciones, ¿no? Y allí también hubo mucho aprendizaje en el campo de la evaluación. Y además empezamos a ver, fíjense, creo que por la misma dinámica, que entre evaluación y cursado de la materia no había tanta distancia. No había tanta distancia, que la evaluación es una parte, que no es una instancia separada, ¿no? Y que también la evaluación es un momento donde es importante que nuestros estudiantes aprendan, porque si les tomamos un parcial apenas empieza el cuatrimestre,
no sirve solo sancionarlos con lo que no saben, sino también a nosotros nos da la pauta de qué es lo que no están entendiendo para ver cómo seguimos, digo, ¿no? Entonces, poder pensar la evaluación de esta manera no quiere decir que por la virtualidad haya ocurrido, pero también este proceso de virtualización nos ayudó a reflexionar sobre sobre la evaluación, ¿no? Y a pensar con estos entornos virtuales otras formas de evaluación que puedan ser por ahí más significativas para nuestros estudiantes. Y finalmente, dos cuestiones. El tema de la comunicación, que saltó como central, y ahí yo quizás ya estoy pecando por mi oficio, pero la dimensión comunicacional de las prácticas educativas, del vínculo pedagógico, se puso muy en evidencia, porque la presencialidad, la gestualidad, la proxémica, los vínculos, ya los damos por sentados porque son prácticas naturales para nosotros. Cuando tuvimos que trasladar nuestras clases a la virtualidad, todas esas marcas comunicacionales que nosotros en la presencialidad damos, ¿sí? Que son gestuales, que son puntuales, que es información concreta. A ver, cuando uno está dando este tema va al parcial. Esto es muy importante. Y de este tema, esto es lo central. Eso que uno va diciendo en la clase, y en la clase virtual desaparecía, se puso en evidencia en este tiempo y ha sido muy dificultoso, ¿sí? Para muchos estudiantes, porque sin esa dimensión comunicacional les ha costado mucho entrar en los recorridos didácticos que les planteaban. Entonces, voy a dejar de compartir para ya verles la cara, y porque tengo unas placas más, pero... Eva. Sí. Perdón. Sí. Para que nos, perdón que te voy a cortar un poquito. Sí. Por ahí como algunos y algunas veo que se están yendo, podemos hacer un cierre, sobre todo para que si quedan unos minutitos para hacerte 2, 3 preguntas. Sí. Me parece que es valioso solo eso. Voy al cierre, bien. Bien. Como cuestiones importantes para mí para tener en cuenta en este regreso bimodal. Pensar la dinámica de la clase, ¿sí? Pensar la clase como una sola, ¿sí? La clase presencial y la clase virtual, y pensar qué queremos que hagan nuestros estudiantes a lo largo de esa clase, que puede ser una clase sola o puede ser un recorrido conceptual, ¿sí? O la unidad, pensar por unidad de programas, es decir, cómo vamos diseñando lo que hacen nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué les pedimos que hagan? Que participen de qué modo en cada clase, si poder pensar espacios participativos, activos en las clases, las dinámicas de las clases en ese sentido, aunque sea una clase teórica. ¿Qué hacemos con eso? ¿La transmitimos solamente o generamos una instancia donde puedan profundizar un tema, intercambiar sobre eso, compartir en el aula virtual un material, buscar material sobre eso y compartirlo, armar un banco de materiales, armar un foro y que puedan discutir, ¿no? Es decir, el tema de la dinámica de la clase me parece central. Pensar, como les decía recién, los materiales, ¿no? Volverlos a trabajar. Los materiales son muy importantes. Los docentes estamos muy apegados a la clase oral y al texto escrito o al texto de ejercitación, ¿no? Y me parece que hoy es bien importante incorporar otros lenguajes, pero de calidad académica, no que banalicen el conocimiento y lo simplifiquen. A lo mejor una simplificación tampoco le tengan miedo, es un modo de entrar al conocimiento. Lo importante es que después podamos profundizar y no se queden con el PowerPoint, ¿sí? Pero no tenerle miedo a los materiales me parece importante. Otra cuestión que me parece central es poder desarrollar esto que les decía, los espacios de comunicación. En esta instancia bimodal, la comunicación se vuelve central, porque son las marcas que les van a permitir seguirnos en los recorridos. Y cuando digo comunicación, me refiero a todas las marcas que le podamos dar, todos los cronogramas que les podamos adelantar, es decir, toda la información que les haga más previsible, porque va a ser un momento complejo, que les haga previsible qué van a hacer y en qué momento y qué les vamos a pedir que hagan, ¿sí? Con tiempo. Y todas las marcas, inclusive, yo recomiendo seguir trabajando con las aulas virtuales de la Moodle, ¿sí? Que ese sea la bitácora. Para mí la Moodle sirve de bitácora porque les va a permitir articular la presencial con lo virtual, ¿sí? Porque está todo puesto ahí, porque es una instancia institucional, porque es la voz de la cátedra, ¿sí? Entonces eso para mí organiza mucho la actividad
que después ustedes pongan links para desde el aula virtual irse a recorrer los universos infinitos, no hay problema, pero ellos saben que están ahí, que ese es el espacio que los organiza didácticamente, ¿sí? Y allí en el aula virtual hacer un uso o exacerbar un poco todas las marcas comunicacionales, ¿sí? Ponerles etiquetas, hacerles audios, guiarlos, decir, bueno, acá les ofrecemos una clase grabada, donde trabajamos tal tema. Lo que esperamos es que ustedes, después de escucharla y después de analizarla, puedan contestar este cuestionario, supónganse. Es decir, esos pequeños audios, esos pequeños textos, esas pequeñas etiquetas en el aula virtual van a ser centrales para no generar confusión en estos momentos de bimodalidad, ¿no? Es decir, poner especial énfasis a lo comunicacional. Abrir espacios de consulta también dentro del aula, de foros, de que uno pueda responder en la medida que pueda, ¿sí? Este tipo de cuestiones, ¿sí? Consultas más de orden procedimental, ¿sí? ¿Cómo hacemos el práctico? ¿Cuántos grupos? ¿Cómo nos organizamos? Toda esa cuestión que se vuelve muy compleja en la virtualidad. Yo siempre digo, hay que exacerbarla en la virtualidad, no hay que dar por sentado que saben lo que queremos, ¿sí? Más vale que sobre y no que falte esos indicadores, esos marcadores comunicacionales. Y por último, para no agobiarlos más, lo que les había dicho, me parece que es momento de empezar a avanzar de la clase teórica expandida, etcétera, o la clase práctica que pudimos resolver, a el trabajo más asincrónico, ¿no? Al diseño de actividades. Las actividades son muy importantes, no por un mero activismo que hagan, sino porque son el momento de anclaje de los estudiantes del conocimiento, ¿sí? La forma en que se van a poder apropiar. Entonces, también explorar las actividades que les vamos a dejar puestas en las aulas virtuales o que les vamos a proponer si hay instancias presenciales. Pero me parece bien importante en este tiempo, que creo que la dimensión virtual vino para quedarse, poder empezar a explorar como docentes el diseño de actividades, que no quiere decir, insisto, que sea trabajar sobre contenidos prácticos, que puede ser también sobre contenidos teóricos, ¿sí? Pero que lo interpelan a los estudiantes a hacer algo con el conocimiento, ¿sí? Hacer algo, eso no me parece menor hoy, ¿no? Bueno, me parece que acá voy a dejar, así no los agobio más, y les escucho. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por los disparadores. Yo he escrito un montón de cosas. Tenemos para discutir muchísimos ejes a partir de esto, pero bueno, como estaba viendo que algunos y algunas han levantado la mano y bueno, querían preguntar, entonces me parece importante dejarnos unos 10 minutos para hacer 2, 3 preguntas. Seguramente a partir de estos disparadores que Eva nos ha traído hoy, seguiremos tomando la discusión para reabrir algunos temas. Creo que a partir de esto se abren muchísimos temas para empezar a discutir y profundizar. Súper importante comenzar el año con este espacio de reflexión. Así que bueno, abro, digamos, si se quieren anotar 2, 3 personas como para hacer algunas preguntitas, nos damos 10 minutos y hacemos el cierre, si les parece. Yo veo por acá Pablo Manso, que tiene la mano levantada. Bueno, si intervengo primero yo. Bueno, primero felicitarte, Eva, porque la verdad que ha sido muy revelador todo el recorrido que hiciste y también nos deja una carga bastante agobiante, digamos, de todos los planos y las facetas en que hay que trabajar. Pero tengo muchas preguntas para hacer, pero me voy a concentrar en una, fundamentalmente en función de lo que comentabas de esto del contrato pedagógico y cómo la virtualidad afectó esa situación donde, digamos, lo que tradicionalmente el docente sentía como que se constituía en garante presencial de ese contrato y que su presencia luego en el aula venía a revalidar, digamos, ese vínculo con el alumno y esa tranquilidad también para el docente de decir, bueno, al estar yo presencial y al bajar estos contenidos, siento que de alguna manera estoy cumpliendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto puso en total crisis esa situación y nos hace tener que reflexionar mucho sobre el rol nuestro en el aula, pero a eso, digamos, yo veo una situación que a mí en lo personal siempre me preocupó y tiene que ver con esto que vos decías, cómo nuestros estudiantes estudian y cómo nuestros estudiantes aprenden, y es la sensación de que en este periodo de virtualidad
empezaron a aparecer muchas más fuentes secundarias a las cuales nuestros estudiantes terminaron acudiendo para resolver la contingencia de decir, bueno, si no aprendo, por lo menos apruebo. Entonces echaron mano a ejercicios resueltos, a guías de compañeros que les pasaban de años anteriores o a recetas simplificadas para tratar de sortear el momento. Entonces, un poco una reflexión tuya de cómo eso, si tienen algunos indicadores y de cómo revertir esos procesos, porque digo, eso atenta contra el proceso constructivo del aprendizaje porque generó atajos que por ahí en algunos casos fueron exitosos, entre comillas, para el estudiante porque logró sortear quizás ese momento y dijo, bueno, acá también hay una forma de rápidamente poder salir de la contingencia. Digo, ¿cómo revertir eso y volver en el marco de crisis a constituir ese nuevo vínculo y traerlo de nuevo al estudiante a un proceso de construcción y sacarlo de ese rol del atajo, de la búsqueda de la fuente secundaria o la fuente no validada, digamos, que uno por ahí entiende que lo aleja de la formalidad del libro, del docente, del proceso de construcción y demás. No sé si queda más o menos claro, fue medio desordenado, pero un poco transmitir la idea. Cortito para dar espacio, digamos, has tocado un tema central y que no solo aparece ahora con la pandemia, sino que ya venía hace 20 años que Martín Barbero, un comunicólogo, viene diciendo, bueno, los saberes se diseminaron, ya no están en algunos lugares donde de resguardo académico, ¿y qué hacemos con eso? O sea, era una pregunta, ya era una pregunta y creo que hoy se ha exacerbado enormemente. Creo que eso es un proceso frente al cual, digamos, nosotros como universitarios no podemos hacer mucho en el sentido de revertirlo, ¿sí? De que porque va a seguir funcionando toda esta productividad de materiales secundarios, sino qué hacemos con eso y cómo, por eso yo insistía tanto, porque el tema de la actividad hay que ponerle otro nombre, porque está devaluada, pero, o sea, ¿qué le proponemos a nuestros estudiantes que hagan en nuestra clase que no lo puedan resolver con, en el caso, supónganse, de historia, con un video de Felipe Piña, o también con el video de Felipe Piña, pero hay algo ahí que no está, que le estamos pidiendo que no va a estar en el video ese o en cómo se resolvió el ejercicio. O sea, son estrategias. Es primero no ignorar que eso existe, porque ahí sonamos, porque ahí es donde pasan así. Y después ponerlos por eso para mí es central el rol docente. A mí todas las líneas que dicen, el docente es un tutor que acompaña, no. O sea, el docente hoy es un estratega del conocimiento, o sea, tiene que jugar con todas esas cuestiones ahí en la cancha y ver qué propuesta le hace el estudiante para que eso que le proponemos no pueda ser resuelto de esa manera. No tengo mucho más con eso también, por eso yo les decía, no le tengan miedo, porque si un estudiante va a ver un ejercicio resuelto, está bien, una parte se las resuelve, pero si después le ponemos nosotros otra actividad donde no pueda recurrir a eso, que no se resuelva con algo ya resuelto, sino que eso que vio cómo se resolvió le sirva a lo mejor para lo que le estamos proponiendo. O sea, evitar todas esas fuentes secundarias no hay manera, no tiene sentido, se mezclan, se meten por todos lados, ¿no? Pero bueno, la idea es que la universidad tiene que hacer la diferencia, que es lo que les decimos siempre, y ahí también es la calidad educativa que se juega, es decir, también enseñarles a evaluar críticamente esos materiales, mostrarles por qué nos sirven. Eso también, esa tarea, perdón, hay que hacerla, es más tarea para nosotros, pero decir, miren, todos están resolviendo, porque sabemos nosotros cómo pasa, todos están resolviendo esta cuestión con este texto, bueno, ¿por qué nos sirve? Por esto, por esto, por esto. Digo, poder trabajarlo reflexivamente, pero sí, va para mí por ese lado, no tengo más que decirte que eso, que pensarlo como ahí, como algo que los interpela y que no está en otro lado. Gracias, Eva. Y gracias, Pablo, por la intervención. Quedan 2 preguntas de Luis y Dana. Me parece que Luis está primero. Sí, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la exposición, ha sido clarísima y muy interesante. Desde el punto de vista del docente, nos ha pasado frecuentemente la sensación, las clases sincrónicas, de hablarle a una pantalla con cámaras apagadas y micrófonos apagados, y eso es bastante, muy desanimador para los docentes, ¿sí?
que prueban estrategias, prueban cosas nuevas, a ver si los estudiantes enganchan y no enganchan, y tiran una encuesta o hacen algo y nada. ¿Sí? Gente que no se les conoce la cara, que no se les conoce la voz, etc. Y eso realmente no le hemos encontrado la forma de cómo poder llegar a hacer algo para motivarlos durante la clase. Sí, estoy de acuerdo, después se las arreglan, estudian, buscan en un lado, buscan otro y termina siendo más o menos bueno o similar a antes el resultado. Pero la parte de la clase es como que algo estamos perdiendo y no le encontramos el modo de recuperarlo. ¿Hay alguna idea? Mira, digamos, a mí me parece ahí que ese dispositivo de la clase, del profesor hablando en clase, en lo presencial ya también estaba agotado, de algún modo, aunque uno tenga vínculo con 4 o 5 estudiantes que son quienes participan. No creo que haya que dejarlo, para nada, o sea, porque también la clase magistral es un modo de enseñar y un modo de aprender. Pero creo que hay que buscarle la vuelta. Por ejemplo, hay docentes que han hecho, que dijeron, bueno, si no van a participar, da lo mismo, yo grabo la clase, sin presencia, no sincrónico, que estoy más relajado en mi casa y no estoy ahí queriendo que participen, la grabo y genero actividades sobre esa clase. Les hago preguntas, les hago que tengan que generar alguna, no sé, algún trabajo grupal, algún trabajo colectivo, hago clases de consulta grupales sobre la clase, la uso a la clase, ¿sí? Entonces, digo, ese tipo de actividades han funcionado muy bien, ¿sí? El otro día hicimos un taller y había varios profes que habían hecho ese tipo de tareas. Es decir, bueno, la clase teórica que yo quiero dar es importante, porque no la va a dar un libro, porque yo estoy articulando contenidos que no están en ningún lado, eso todos lo sabemos, y eso es el valor del docente, epistemológico, digamos. Les tomo contenidos que no sabían del año pasado, que deberían haber sabido, pero los incorporo acá, aunque no era el tema, pero son la base para dar. Todo ese entramado de la clase teórica del docente es muy importante, es un recorte epistemológico, digamos. Sí, entonces, perdón. Sí. Pero yo más que era no la clase teórica, sino la clase de resolución de problemas. O sea, cuando los estudiantes ya debían haber visto los videos o estudiado el tema o lo que sea, y se discutían los problemas en nuestras clases, tipo, digamos, de consulta, como lo que usted dice. Y también teníamos lo mismo de silencios incómodos y demás. Parte de la actividad es exponerlo, por ejemplo. Sí. Exponerlo, compartirlo y participar en un muro interactivo. Digo, son las cosas que hemos hecho. Cada grupo, si no pone una frase, yo hice eso, por ejemplo, en una actividad así. Había una clase teórica, después cada grupo tenía que hacer unas actividades y puesta en común. La puesta en común era un vocero por grupo que contaba y discutían allí, y después cada grupo ahí, según lo que evaluaba, consideraba, tenía que producir una pequeña intervención en un mural interactivo, ¿sí? Donde fuera la conclusión de la actividad, por ejemplo. Y eso los pone a trabajar a ellos en paralelo en el WhatsApp, che, ¿qué ponemos? ¿Qué decimos? Digo, y ahí se cerraba la actividad. O sea, como generarles esas instancias que no puedan, digamos, zafar de sacarle el cuerpo, porque si uno puede, está con sueño en la casa o tiene los chicos, y sí, podés mutearte y bloquear la cámara, lo vas a hacer, si no hace falta que participes, ¿no? Pero generar instancias que efectivamente los pongan en la necesidad de participar, o sea, que tu clase no se cierre con tu exposición, que no se pueda completar sin lo que aporten ellos, ¿no? Muchas gracias, Luis. La última pregunta que la tiene Dana y hacemos un cierre. Bueno, muchísimas gracias primero, Eva, por todo lo que nos compartís. Gracias a todos. Qué presión tener la última pregunta, porque cada vez se me ocurren más cosas. Bueno, primero pensar que me preocupa bastante el vínculo con los estudiantes en general, y principalmente nosotros, los que somos profesores asistentes, que por ahí en algunas cátedras, muchos de nuestra facultad, no tenemos una continuidad a lo largo de la asignatura, entonces por ahí nos encontramos 1 o 2 veces con los estudiantes, y el vínculo que podemos llegar a generar aún en la presencialidad es muy escaso. Entonces, por ahí, contrario a lo que pasa en otras asignaturas que tienen
un seguimiento o lo que puede pasar en la secundaria, en generar ese vínculo que fortalece por ahí lo que uno puede sacar provecho a lo sincrónico, ya sea virtual o sea presencial, como que es una preocupación que la tengo bastante. Y después, en cuanto a la bimodalidad, y bueno, y quería preguntarte, Eva, por supuesto, ¿qué opinas acerca de esto? De cuando tenemos que dar clases con profesores asistentes en una clase y después no los vemos más hasta otro momento y se está discontinuo, digamos, ese vínculo. Y bueno, después también preguntarte sobre la transposición didáctica que nosotros tengamos capacidad o no de hacer, porque muchas veces no depende de nosotros, digo, ya las asignaturas están planteadas hace muchos años, se vienen trabajando, y uno no tiene tanta libertad de cátedra como por ahí se dice. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes están pensados que hagan los mismos ejercicios de la misma forma, y no sé, a veces nos pasa, digo, y eso tengo la suerte de poder charlarlo, de que uno tiene hasta frustraciones, digo, le estoy dando esto, porque es el contenido que se da, y nos cuesta mucho hacer revisión de contenidos, que lo hemos hecho en la virtualidad, por suerte, pero aún así hay cosas que no dependen de nosotros como profesores asistentes, y que a veces ni siquiera de adjuntos, de titulares. Es como que, bueno, dependemos de un plan, dependemos de un montón de otras cosas, y ¿cómo lo ves vos? ¿Qué experiencias tenés? ¿Y cómo podríamos un poco salvar esas cuestiones que van más allá de nuestras intenciones, buenas intenciones? Bueno, son varias cosas, pero un poco recuperando lo que estamos recién charlando con Luis también, me parece que todo el desarrollo de redes sociales, ¿sí? Favorece hoy esos espacios de intercambio, y lo asincrónico también, pero hay que ser cuidadosos con eso, porque son relaciones que son académicas. Por eso también nosotros siempre decimos, bueno, es con mucho cuidado, porque por eso decimos el aula virtual es el espacio formal. Poner espacios de asesoría, de intercambio, de acompañamiento asincrónico con los estudiantes favorece los vínculos, aunque tengas pocos espacios de encuentro, o sea, poner un foro de consultas, de intercambio abierto. Creo que hay posibilidades de incorporar esos espacios que son ahí, que van tejiendo la trama vincular, porque eso es lo complejo en lo virtual, pero hay que desarrollarlo, o sea, hay espacios. Hay dispositivos que te permiten trabajarlo, ¿sí? Qué sé yo, un espacio de foro, un espacio de chat, una wiki. Miren, hay una cátedra que contaba el otro día de composición en música, que es así como muy abstracta, ¿no? Es como lo más parecido a un lenguaje abstracto de esa carrera. Y a ellos se les ocurrió, por ejemplo, armaron una radio, no me acuerdo el nombre que tenía, una radio de la cátedra con podcast, como una actividad paralela, colaborativa entre profesores y docentes, un poco en chiste, un poco en parodia, ¿sí? Donde iban pasando las novedades por ese espacio que era paralelo. La profe contaba que fue una maravilla lo que pudieron hacer allí, y eso les permitió la continuidad a lo largo del cuatrimestre, donde se comunicaban más informalmente otras cosas, ¿no? Haciendo como parodias, bueno, son músicos, entonces jugaban mucho con la música y qué sé yo, pero digo, buscarle la vuelta a esos espacios que permite lo virtual, ¿sí? De encuentro. Y otra cosa que sí me parece importante, que creo que también ha pasado en todas las facultades, o no sé si en todas, pero creo que ha pasado, que la cuestión de la virtualización hizo que por una cuestión generacional, muchos adscriptos o adscriptes y ayudantes y profesores asistentes tomaron un rol protagónico en el uso de la herramienta virtual. En los talleres que vengo haciendo con profes, pero apareció claramente eso, una profe decía, se rompió la jerarquía de la cátedra, ¿sí? Con algunos problemas, que había adscriptos que tomaban decisiones académicas, por ejemplo, que no debería, pero ha habido una reorganización al interior de las cátedras, porque son tales los desafíos, que a lo mejor solo por una cercanía con los lenguajes más virtuales, los profesores más jóvenes pueden empezar a tener ahí un rol interesante de diálogo, porque una decisión de un entorno es también didáctica. Es decir, bueno, hacemos un foro que puedan responder o no. Les exigimos que les ponemos como condición para la actividad que le respondan a 2 compañeros o dejamos que cada uno opine. Digo, esas son decisiones didácticas,
¿no? Entonces, en ese juego, a mí me parece que también, por lo menos, no conozco particularmente la facu de ustedes, pero estimo que debe haber sido parecido. Ha habido también ahí una movilidad en los roles y en las jerarquías, ¿no? Que me parece interesante que los profes más grandes puedan también ceder esos espacios y trabajarlo colaborativamente, porque no es un tema técnico, es un tema de quién está pensando la materia. Vuelvo, ¿qué querés que hagan los estudiantes con esto que les estamos enseñando? Entonces ahí, en ese diálogo de saberes un poco más técnicos y saberes más didácticos y disciplinares, me parece que hay que ir trabajando, ¿no? La cátedra creo que ha sido central para sostener estos momentos difíciles que nos tocaron, ¿no? O sea, fue como el espacio donde nos aglutinamos y ahí salimos para el frente. Digo, hay facultades que han tomado perspectivas más institucionales con lineamientos y hay otras que no, y que quedó cada profe a la deriva y fue la cátedra el lugar de que se fortalecieron mucho las cátedras. Hubo mucha discusión de cátedra. Y eso ¿qué contenidos dejar, por ejemplo? ¿No? Que también ha sido muy interesante. Tenemos unos programas enciclopédicos, por lo menos, no sé, en el campo de las ciencias humanas sociales que los conozco más, y cada uno quiere enseñar todo lo importante de su disciplina. Y esto nos obligó a decir, a ver, no, esto es importante, saco 25 temas y me voy a centrar en 5 bien dados. Yo siempre digo que en lo virtual, esa es otra cosa, es mejor trabajar pocos temas en profundidad, que es lo que no abunda cuando uno está en lo virtual, que pasa de un documento a otro, de un sitio a otro, sino poner ese eje como docentes en un tema y profundizar, lograr la profundidad más que dar mucho en superficie, ¿no? Pero digo, creo que ha habido esa movilidad que es interesante que siga en las cátedras. Gracias, Eva. Bueno, de nada. Bueno, creo que nos vamos con un montón de cosas en la cabeza, pero me quedaba con una frase que empezaste diciendo que dijiste no quedarnos con el guión de hierro. Y me parece que en algún punto eso, digo, como sostenernos en la pregunta, sostenernos en estos espacios de encuentro, que hoy somos muchos y muchas participando de estos espacios de reflexión y bueno, lograr tomar algunas preguntas y cosas que siguen saliendo acá. Quienes estamos reuniéndonos para pensar estos espacios de ingreso, permanencia y egreso, nos quedará también la tarea de hacer un balance de este encuentro y poder, digamos, tomar algunas cuestiones que han salido claves de esto para darle continuidad a estos espacios de reflexión. Hay una cosa que quiero decir, que le dije al comienzo, pero la quiero remarcar acá. También me parece importante, inclusive como docentes, como institución, pero sobre todo el punto de vista de los estudiantes, poder también tomar decisiones más o menos unificadas a nivel de facultad, sino que cada cátedra decida, porque hay lugares donde se decide, y me parece que eso genera no digo que sea un contenido enlatado como muchas universidades que enseñan a distancia, que todas las materias son iguales, tienen el mismo formato, no, porque existe la libertad de cátedra, pero hay ciertos lineamientos pedagógico-didácticos que es interesante poderlos trabajar de manera colectiva para generar un efecto más de institución que contenga y no de algo que cada estudiante se vuelve loco al recorrer los recorridos didácticos de cada materia. No es esa la línea de lo que les planteaba. Me parece que es un doble juego, ¿no? Los lineamientos comunes y después también el trabajo al interior de cada cátedra. Pero es importante eso, los lineamientos comunes es muy importante. Decís algo clave en la línea institucional que estamos trabajando. Bueno, hemos tenido algunos diálogos. Bueno, acá está el secretario académico también presente. Pero bueno, venimos tratando de trabajar en esa línea y la idea inicial, inclusive cuando empezamos a tomar estos talleres, fue poder pensar y también tener herramientas a través de estos espacios de reflexión y también empezar a darle legitimidad a esos nuevos aprendizajes y estas cuestiones mínimas que hoy tienen que estar y que tienen que ser institucionales y que tenemos que poder hablar en un mismo idioma. Claro. Y lograr algunas cuestiones mínimas de manera homogénea. Claro, entonces, para que puedan hacer un recorrido razonable los estudiantes, ¿no? Eso es muy importante porque si no, este momento puede ser tremendo para la experiencia estudiantil, muy desestructurante. O sea, por ejemplo, por decir un ejemplo, asumir, no les digo qué es lo que tengan que hacer cada facultad dirá, pero un ejemplo, asumir que las aulas virtuales, supónganse de la plataforma Moodle o la que usen, es el espacio institucional en el que se organiza la materia. Eso es una política académica que los va a organizar a los estudiantes, por decirles, ese tipo de decisiones. Después, y que las aulas virtuales tienen que tener determinados rasgos más o menos en común, para que no sea también un universo donde entran los pibes de primer año y no entienden nada, y que los pueda guiar, qué sé yo, el diseño del aula,
etcétera, que sean determinadas cosas en común, por ejemplo. O sea, ese tipo de decisiones sí son colectivas, me parece, y hay otras que son al interior de cada cátedra. Pero sí, era un ejemplo solo porque la verdad que ordena mucho. Absolutamente. Y vamos, y ese es el desafío y el camino a seguir institucionalmente y poder seguir sosteniendo esa reflexión. También porque esto nos ha llevado no solo cambios estructurales en las aulas virtuales, sino también a repensar seguramente nuestros reglamentos de enseñanza y muchas cosas que también en algún punto se van a ir modificando en tanto esa estructura. Así que bueno, Eva, agradecerte a todos y a todas que han participado, a quienes han hecho posible este encuentro. Seguramente no vamos a demorar mucho en volver a vernos.